Y, y aunque no sé si muchas seguro escucharon esto, insistir, resistir y no desistir. Siempre me viene esta frase y es tan justo es para este tiempo, tan provechosa el escucharlo. Y cuando tenía que compartir, yo le decía al Espíritu Santo, bueno, pero dame como un título y también un versículo, porque un versículo lema, eso nos ayuda también a saber qué es lo que Dios nos está hablando y a veces recordar cuando estamos en dificultades. Y me vino esto, insistir, resistir y no desistir. En este tiempo que hay tantas cosas que alrededor pasan, y nos olvidamos de muchas enseñanzas que hemos aprendido y el Espíritu nos vuelve a recordar y nos vuelve y debemos volver a insistir, volver a resistir y al diablo y resistir en muchos lugares donde estamos. Bueno, y dice este versículo, yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras vivan. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Salmo 27 del 11 al 14. Y cuando estaba preparando me vino a la mente, no sé cuántos conocen a Winston Churchill, no sé si se pronuncia así, pero fue un ministro en 1940 de historia en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque no es, si ustedes estudian un poco de la vida de él, no es un hombre como modelo para seguir, pero tuvo algo especial en la Segunda Guerra Mundial que hizo que la Segunda Guerra Mundial cambiara de rumbo y bueno, y los aliados que eran parte de las potencias que estaban en contra de lo que era Alemania, pudieran ganar. Y algo que él decía que también me pareció oportuno para esta charla, él decía, no es tiempo para la comodidad y facilidad, es tiempo para atreverte y resistir. A todo hombre le llega ese momento especial en que en sentido figurado se le da un toquecito en el hombro y se le ofrece la oportunidad de hacer algo especial, sin para él y propio para su talento. Qué tragedia si en ese momento se encontrara desprevenido o falto de preparación para la obra que sería su logro supremo. Y fíjense la flor, cómo se las rebuscó para florecer en medio de una tierra que está reseca. Y yo te animo a que en esta mañana, cuando escuches esta palabra, le digas, Espíritu Santo, vos conocés las cosas que están pasando a mi alrededor, también esto de la guerra a nivel mundial, la guerra que estamos enfrentando a nivel espiritual. Vos sabés que hay muchas cosas que en general no son propicias para que yo esté bien. Pero como decía este hombre que también en realidad en la Segunda Guerra Mundial dijo esto, no es tiempo para la comodidad y facilidad, es tiempo para atreverse y resistir. Y me venía esta pregunta, salgo, como siempre les digo, salgo a caminar y eso me ayuda muchísimo a escuchar la voz del Espíritu Santo, a charlar con él, a preguntarle y a rendirme a él. Así que les animo a que si tienen aunque sea 20 minutos para caminar, para disfrutar de la creación, lo hagan. A mí me ha hecho muy bien y más que nada para escuchar lo que el Espíritu Santo a veces quiere decirme con cosas cotidianas. Si te hicieran esta pregunta, ¿qué responderías en forma individual? ¿Cuál sería el principio por el cual sos merecedora de la ayuda de Dios? Vieron que tenemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos alienta y Él nos dice, si hay algo que Dios nos dice, que siempre nos va a ayudar. Pero si Dios mirara tu vida y te preguntara, ¿por qué te tengo que ayudar? ¿Cuál sería el principio que vos pondrías? ¿Cuál anotarías? Por ejemplo,
Algo que en este tiempo me estoy leyendo es Esdras. Un hombre que cuando le hicieron esta pregunta, fíjense, en Esdras 7:10 dice, en Esdras 7:10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Qué hizo para que la mano de Dios estuviera con él? Primero preparó su corazón. Esdras era un escriba, no sé cuántos han leído el libro de Esdras, pero Esdras estaba en cautiverio y mayormente esto le había pasado porque el pueblo en general había pecado y Dios había permitido que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia. Esdras era un escriba y sacerdote con poderes religiosos, políticos, enviados por el rey persa para liderar un grupo de judíos exiliados de Babilonia a Jerusalén. El objetivo de Esdras era aplicar la Torá, y su ejemplo de vida lo hicieron un líder modelo. Se había esforzado al máximo por conocer y vivir los mandamientos de Dios y enseñárselos a otros. Tenía todo en su contra, como esa flor que vimos alrededor. En realidad estaba en cautiverio. Dios había permitido que lo llevaran porque todo el pueblo había pecado y aunque Dios había insistido varias veces en que se arrepintieran, el pueblo continuó pecando y por lo tanto sufrió esto de que lo llevaran cautivo. Sin embargo, por la actitud del corazón de Esdras, Dios pone gracia en el rey Ciro y Artajerje, que son reyes persas. Bueno, como sabrán, yo me encanta la historia. Entonces, los persas eran muy guerreros, es más, ellos fueron los que introdujeron el hierro en lo que es la construcción de los escudos, y eran muy violentos, creían en muchos dioses, pero reconocieron en Esdras que el Dios que él buscaba con toda fidelidad era todopoderoso y Dios le dio gracia para que lo dejaran volver a Jerusalén a construir el templo. Si ustedes ven, son tres personas que Dios usa para reconstruir: a Zorobabel parte del templo, a Esdras la adoración, y bueno, y a Nehemías las murallas. Todo eso Dios pone en personas que no creen en Dios, en realidad ven la actitud de Esdras y esto hace que les permitan volver a Jerusalén a reconstruir. Pero lo que más quería Esdras es que el pueblo se diera cuenta que lo más importante era volver a adorar y pedir perdón a Dios por los pecados que habían cometido. Qué emoción, no sé si a ustedes les pasa, pero qué emoción el saber que otros nos miren y reconozcan que nuestro Dios es tan poderoso que no hay otro como Él. Muchos prefieren no acercarse al Dios que nosotros creemos, porque hay cosas que deben dejar, como pecados, como arrepentirse, como, bueno, muchas cosas. Pero que te vean y digan, sí, la verdad que tu Dios, como a Esdras, tu Dios es todopoderoso. Tu Dios, en el Dios en que crees, realmente es el Dios en el que nosotros sabemos que se da lo imposible. En Esdras vemos cómo el Señor hace posible que su pueblo supere la oposición y cumpla con su voluntad. Aprender a no caer en los pecados de las generaciones pasadas. Ser vigilantes en lo que hacemos, que el Espíritu revele lo que traemos de otras generaciones, y hacer la oración de Salmo 139. Hermanas, yo te animo a que sea tu oración todos los días. Examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que podamos recordar, Esdras, aunque está en el Antiguo Testamento, él tenía también algo que nosotros tenemos. En realidad Esdras no tenía el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Nosotros tenemos un plus.
que el Espíritu Santo viva en nosotros y que nosotros estemos alertas a lo que Él nos dice, es lo más hermoso que nos puede pasar. Entonces, podemos entender el ministerio que tenía Esdras. Incluye la enseñanza de la palabra de Dios, la restauración de la adoración y el dirigir el avivamiento espiritual en Jerusalén. Qué hermoso el saber de que nuestra actitud fiel a Dios puede decir, bueno, hacer que los otros nos imiten, adorar a Dios, querer orar, querer buscar la voluntad de Dios, solamente porque cada día al escucharnos o al ver nuestro ejemplo, quieren parecerse a nosotros y que nosotros reflejemos a Cristo. Estas reformas magnificaron la necesidad de una verdadera preocupación por la imagen pública. ¿Qué deben pensar, decía Esdras, qué debe pensar el mundo respecto al pueblo de Dios con las murallas de la ciudad en ruinas? ¿Qué distinguiría al pueblo por otro pecado que tenían, que habían contraído matrimonio, cuando Dios les había dicho que no contrajeran matrimonio con personas que no eran de su pueblo? Y fíjense, esto me llamó muchísimo la atención y esto me animó para compartirlos y está dando vuelta mucho en mi cabeza. De Esdras, que en Esdras 8, 21 al 23 dice: luego, estando cerca del río Aba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Él dice, si yo, que hablo de un Dios todopoderoso, dice, sentí vergüenza de decirle a un rey que no cree que era el rey persa, que seguro que le hubiera dado, entonces me puse a orar y a ayunar. Qué terrible esto de pensar, cada vez que estás en dificultades, primero decirle, Señor, acá estoy. Mira mi corazón, y como Esdras, en realidad sentir un poco de vergüenza a veces cuando solamente buscamos la ayuda en recursos humanos, teniendo al Dios Todopoderoso. Siempre hay que buscar ayuda, eso no se me malentienda, sino que Esdras entendió que si él tenía al Dios Todopoderoso, si podemos buscarlo de todo corazón, Él tiene los recursos para ayudarnos en toda situación. Cuando te ven y te escuchan, ¿qué piensan del pueblo de Dios? Y tu testimonio de vida, ¿en qué se distingue a los que no tienen a Cristo? Esta es una pregunta que viene a mi mente cada vez que voy a trabajar, cada vez que me escuchan hablar, y bueno, y cada vez es más lo que el Espíritu me va mostrando para ser un ejemplo. Esdras fue un aliento para el pueblo de Dios para magnificar la adoración como su máxima prioridad, para enfatizar la necesidad y el uso de la palabra de Dios como la única regla para vivir, y estar ocupados por la imagen que el pueblo de Dios muestra al mundo. Al esforzarnos al máximo por vivir plenamente y enseñar la palabra de Dios, la mano de Dios estará con nosotros para bendecirnos. Yo te animo, hermana, y quiero que cuando ores por mí, ores en este sentido también. Que Andrea se esfuerce por hacer conocer al Dios Todopoderoso. Que Andrea se esfuerce por mantener y entender de que Dios tiene un plan para bien de mi vida, que no me desanime por las cosas y que sea como esa flor que en medio del desierto pueda florecer, porque nosotros nos basamos en la fe, mirando a Cristo, no nos basamos en las circunstancias. Somos templo del Espíritu Santo. A Esdras se le había encargado que
se reconstruyera el templo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas como lo estaba en la vida de él. Y al tener al Espíritu Santo, tenemos herramientas para hacer cosas imposibles. Esdras hizo lo imposible porque la mano de Dios estaba con él. Cada cristiano, como dice en 1 Corintios 6:19, es un templo vivo en el que el Espíritu habita. Actualmente tenemos cantidad de fuerzas que se oponen a nosotros, porque estamos en una guerra. No sé cuántos recuerdan, los que estamos en Argentina, yo era bastante chica, pero hace poco se recordó la guerra de las Malvinas, y que muchos soldaditos que tenían entre 18 y 20 años fueron a veces con desconocimiento, con pocas herramientas, y muchas cosas que fueron perjudiciales, y bueno, fue muy triste esta guerra. Y esta guerra que estamos nosotros peleando es muy triste, porque si nosotros no nos distraemos, si nosotros no entendemos que todos los días debemos estar alertas, la guerra en realidad nos hace parecer que estamos vencidos. Pero nosotros que tenemos a Cristo y que somos más que vencedoras, porque Cristo ya venció hasta la muerte. Vieron que lo único que dice el que no conoce a Cristo, lo único que no es remediable es morir. Pero para nosotros que somos cristianas, Jesús venció para nosotras la muerte y nos da vida eterna. Así que en Santiago dice 4:7, en esto de insistir, resistir y no desistir, no te canses, hermana, de recordar lo que Dios te ha dado cuando conociste a tu Dios Todopoderoso. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta guerra es una guerra cruel, porque los que no quieren reconocer a Dios como Señor y Salvador están muriendo de a miles, pero nosotros que conocemos a Cristo no podemos estar atemorizadas, no podemos dejar de velar por aquellos como hizo Esdras. Todo el libro de Esdras se interpone entre el pecado del pueblo y le pide a Dios en ayuno y oración: Señor, perdona nuestros pecados como si fueran nuestros. Yo te invito a que, no sé dónde trabajas, porque vivimos a veces en distintos países, pero que seas una de las que, como Esdras, oraba a Dios y le decía: Señor, sálvanos del pecado, sálvanos de estar distraídas, sálvanos del miedo, sálvanos de no mirarte a ti, Cristo, como el único Señor y Salvador. Sálvanos de no estar estudiando la palabra y de estar pensando en cosas que no son las que debo pensar. Sálvanos de aquellas cosas que nos hacen mal y como el pueblo había cometido, y que a veces dejamos cosas o consecuencias en nuestros hijos por nuestra misma distracción. Estamos en tiempo de guerra. No podemos dejar de orar, de ayunar, de estar buscando que nuestra mente esté enfocada en Cristo y estar orando por aquellos que se están muriendo sin Dios. Si no podés hablar en forma audible, que te encuentre Dios orando por esas personas con las cuales trabajás, por tus hijos, aquellos que están alejados, por tu esposo, por tus parientes. Que Dios te encuentre, Señor, todos los días. Acá estoy, Señor, hasta que me llames a donde pueda verte, Señor, y abrazarte, pero que cada día, como Esdras, puedas estudiar la palabra de Dios, animarte a crecer un poco más. Como dice en Efesios 6, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también, bueno, ahí hablaba Pablo decía, oren también por mí, para que para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. Entonces, como conclusión, hermana, debo ser insistente y perseverar en aquellas cosas que son buenas para mí. Yo sé, hay cosas que me ayudan. Estoy en un grupo, no sé cuántos conocen al nutricionista Cormilló, que Cormilló es un nutricionista de acá de Argentina que tiene como meta, bueno, ayudar a los que engordamos y a plantear una buena relación o buenos hábitos con la comida. Y algo que te hace hacer es escribir todo lo que comes y qué haces en el día. Porque al escribir, en realidad, al terminar el día te das cuenta qué es lo que tenés que corregir, qué va a ser mejor mañana, o qué. Él dice cada 2 horas tenés que, si te equivocaste, volver a empezar cada 2 horas. Y esto, aunque es algo de nutrición, me ayudaba también a pensar cuán importante es estar pendiente de todo lo que hago. No puedo dejar, primero porque estoy en una carrera, en una guerra, y todo me ayuda, lo que yo hago, para el objetivo fundamental, ser fiel a mi Señor y que muchos conozcan de Él y que el Espíritu al terminar el día pueda decirme, bueno, vamos Andrea, un día más que anduviste en las buenas obras que yo preparé, me escuchaste, fui lo principal en tu vida, pudiste llenar tus pensamientos de mi palabra, orar sin cesar, dar gracias. Por eso es importante participar de las reuniones, juntarte con personas que te hagan bien, que te alienten y te escuchen también en esas debilidades, porque confesándonos nos hacemos más fuertes y Dios dice que en nuestra debilidad se hace fuerte. Así que muchas veces el enemigo nos quiere encontrar solas y pensar de que a nosotros solamente nos pasa en algunas áreas de tener miedo, de preocuparnos. Y a veces al juntarme con otras mujeres entiendo que no es solamente a mí, o a veces en la casa con nuestros hijos, nuestra manera de decidir. Recordar todo el tiempo esto de que estoy en guerra y que debo prestar atención a todo lo que me puede distraer de esta carrera a la que quiero terminar y abrazar a Jesús, nuestro amado Señor. No sé cuánto escucharon esa canción, Cara a Cara, solamente un ratito, aunque sea, cuando me encuentre con Jesús, decirle y mirarlo. Y yo sé que muchas de nosotras, yo creo que todas, tenemos ese anhelo de algún día verlo, abrazarlo y decirle, cuánto bien me hiciste, Jesús. Me cambiaste la historia y me hiciste tan feliz. Bueno, vendrá oposición siempre, aún de personas allegadas a nosotros, pero debemos recordar que tenemos al Espíritu Santo y que si confiamos, Él puede transformar pensamientos, poner gracia en aquellos que no nos entienden o nos critican. Como Esdras, poner a reyes persas, que si uno se pone a leer sobre los persas, era imposible que alguien creyera porque ellos eran politeístas. Y viendo la actitud de Esdras,
estos reyes, Dios cambió el corazón y permitió que Esdras, y bueno, después Nehemías, otro rey, le ayudó a volver a Jerusalén. Pero algo que se encargó Esdras es de proclamar que el pecado no es algo que podemos permitir en nuestra vida. Y aún si ustedes se fijan en el último capítulo de Esdras, dice la lista de los culpables, como que no saben bien si él fue el que lo escribió, pero se tomaron el trabajo de poner las personas que habían sido culpables de los pecados de haberse casado con otros, en otros matrimonios que no había permitido Dios. Entonces, no mengues, no permitas nada que sepas que el Espíritu te esté marcando, que es pecado, que no te hace bien. No le des tregua a nada, no permitas nada que en tu vida que te distraiga. Cualquier pecado es algo que nos distrae y que nos atrasa. Así que todo hasta que lleguemos a la presencia del Señor, todos los días nos vamos a equivocar, pero que cada día al terminar podamos, Señor, aquí estoy, límpiame. Yo no quiero ser un vaso sucio, al contrario, quiero que sigas tu obra en mi vida. Entonces, como les decía, vendrá oposición siempre, pero debemos recordar que tenemos al Espíritu Santo y que si confiamos, Él puede transformar pensamientos y poner gracia en aquellos que no nos entiendan. Perseverar en adorar a Dios por sobre todas las cosas, dar una imagen de Cristo en todos los lugares donde andamos. Esdras era un ejemplo de vida para el pueblo de Dios y para los que no lo eran. Nosotros tenemos el Espíritu. Aunque el enemigo venga como río, Dios levantará bandera de victoria. Como dice en 2 Corintios 2, 14, 15, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Qué importante esto, recordar que sos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dice un versículo después, entre los que se pierden somos aroma de muerte, así que muchas veces le vamos a molestar. Pero que nosotros seamos aquellas que hablan y que son el testimonio vivo de Jesucristo. Entonces te dejo un reto semanal. Si querés anotarlo, tu reto semanal, el tener la mano del Señor sobre ustedes. Empezamos con una pregunta. ¿Cuál es el principio por el cual el Señor te tiene que ayudar? Dios hizo ya todo por nosotros. Envió su Hijo, intercede por nosotros, nos dio el Consolador que habita en nuestro corazón, nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Aún dice que el Espíritu traduce lo que nosotros no sabemos cómo decir. Tenemos cantidad de cosas, pero a veces nos encuentra que nuestros pensamientos son de que no voy a poder, la verdad que ya no puedo. Es mucho lo que tengo que enfrentar. Estoy desanimada, tengo cantidad de pensamientos que me tiran abajo. Entonces que el Señor en esta semana al encontrarte, seguro que sos una de las guerreras que Dios encuentra, pero si en algún momento te encuentra en debilidad, que pueda, como Esdras, a Esdras lo ayudó porque vio que Esdras había preparado su corazón, que no soportaba el pecado, que lo primordial para él era adorarlo y volver a tener a Dios en el primer lugar. Entonces el reto semanal sería ¿cómo podrá ayudarles a desempeñar una buena labor para el que ustedes han sido preparados de una manera singular? ¿Qué es lo que el Señor te ha llamado y en qué has dejado de hacer
de desempeñar, que vos sabés que Dios te ha llamado, o las que estamos en distintos lugares, pensar en qué podríamos desarrollar mejor el fruto del Espíritu. Algunos tenemos que esforzarnos más en el amor, en la alegría, en la paz, en tener paciencia, en ser amables, en ser bondadosas, en ser fieles, en ser humildes, en tener dominio propio. Anotá alguna característica del fruto del Espíritu que vos en esta semana querés esforzarte y que el Espíritu haga crecer en vos. Entonces te animo a que anotes una meta en la que describan lo que harás para esforzarte al máximo por vivir en la libertad que nos dio Cristo. Por ejemplo, no preocuparse, orar más, ayunar, servir en la congregación, ayudar a los demás, animar y alentar a otros, evangelizar, perdonar, recibir en victoria esa área que vos sabés, que cada una sabe que todavía hay mucho por hacer. En Habacuc 2:10 dice, en mi puesto de guardia estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que él me dirá, y lo que he de responder cuando sea reprendido. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que lea en ella. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, al final hablará y no mentirá. Aunque se tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Así que pongámonos en la guardia, estando en aquello que estamos pidiendo y en esto de adorar a Dios por sobre todas las cosas y ser aquellas que están aguardando que esa característica del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, se haga visible en mí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan la promesa. Y por último, y ya termino, como dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, hermana, y orá por mí para que yo también. Y dice Jesús, yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por ser mi Dios, por darnos tantas cosas, Señor, y recibir tu bondad y tu ayuda, aun cuando muchas veces tú sabes, Señor, que me desanimo rápido, que escucho voces que me hacen distraer. Señor, yo quiero en esta mañana, junto con mis hermanas, ponerme de acuerdo y que tú sigas examinando mi corazón, que pueda escuchar realmente cada día al levantarme y al acostarme a tu Espíritu Santo, que pueda recordar a Esdras, Señor, que aún hizo lo imposible, tú hiciste lo imposible a través de él, Señor, porque viste en él un corazón amante de tu presencia, ferviente en la búsqueda de lo que a ti te agrada y de lo que te pone triste, Señor, y poder ir ajustando nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo para andar en esas buenas obras y aún cada día parecernos más a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, a los que todavía no recibieron a Cristo en su corazón, te abrimos el corazón para que tu Espíritu convenza de pecado y muestre a Cristo. Pedimos, Señor, para que en todo tiempo recordemos que aquel que no te tiene se está muriendo, Señor. Te agradecemos por tus bondades
y te damos la gloria y la honra porque hemos vivido tu bondad y hemos experimentado cada segundo de nuestras vidas que nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Vamos a escuchar una canción más, ¿sí? Antes de compartir. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.
de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti